Saludos, paz y salud para todos. Soy Lenín Guzmán y hoy te traigo un temazo. Hoy quiero hablarte acerca del Dios hebreo. Desde muy pequeño nos acostumbraron a conocer al Dios católico. Ya después de grande hemos aprendido a conocer al Dios cristiano, al Dios de los protestantes, al Dios de los evangélicos. Pero a veces muy poco conocemos acerca del Dios hebreo o el Dios según la cultura hebrea. No, a veces ni siquiera entendemos de dónde vienen las demás religiones que hablan acerca de Dios, porque no entendemos ni nos enseñan de dónde viene nuestro Dios o el conocimiento del Dios que nos han enseñado. No nos enseñan su verdadera raíz, su verdadera esencia. Y hoy quiero hablarte acerca de eso, del Dios hebreo. Si nos vamos al catolicismo, nos enseñan acerca del Dios católico. Y nos dan una serie de instrucciones y enseñanzas que a veces ni siquiera están en la Biblia, la cual son instrucciones del Dios de los hebreos y la cual está escrita por personajes hebreos. Esto es muy importante saberlo. Y luego se generan religiones y hablan según sus propios criterios y ya se genera como una característica nueva, totalmente diferente del Dios hebreo, y se genera un Dios o una creencia acerca de Dios de otra manera, la cual no es la manera hebrea. Si me he explicado, bueno, me lo dejan allí en los comentarios. Si no les quedó bien clara la idea, me escriben y yo les responderé. Y a eso vengo, a hablarles del Dios hebreo. Y voy a empezar en Juan, capítulo 4, versos 17 al 24. Quiero que vean esa maravilla que hay allí escrito. Vámonos a Juan. Juan capítulo 4. Voy a leer desde el verso 17 al 24. Dice así. La palabra del Señor es bendita. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiero dejar allí esa palabra que quede bien clara, porque la salvación viene de los judíos. Pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Muchos, los que hemos estudiado la Biblia, recordamos ese momento cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, le pide agua y ella le dice: tú me pides a mí, siendo samaritana, de beber, y sabiendo que entre judíos y samaritanos no nos las llevamos. Y Jesús le responde: bueno, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le darías, bueno, agua, él te daría agua de vida. Entonces, vemos que Jesús deja bien claro que ustedes adoran. Él le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran porque creen que el patriarca les dijo que este era el lugar de adoración, pero no. Ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Pero nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. A nosotros nos enseñan en nuestra religión a adorar de ciertas maneras y a veces no sabemos lo que adoramos. En la religión católica nos enseñan a adorar un montón de cosas que no aparecen en la Biblia hebrea, no aparecen en el Nuevo Testamento, no aparecen en ningún lado. Y nos enseñan a adorar de una manera totalmente ilógica según sus propias enseñanzas. No las enseñanzas bíblicas
de los patriarcas y de los profetas. No nos enseñan a adorar así a Dios, nos enseñan a adorar de una manera totalmente equivocada. Dentro de muchas iglesias protestantes, iglesias cristianas, iglesias evangélicas, también nos enseñan a adorar de una manera totalmente fuera de la Biblia. Adorar al Dios, y nos enseñan una serie de conocimientos que a veces no tienen nada que ver con Dios. Ciertamente son mucho mejor y más centrados que la enseñanza católica, ciertamente muchísimo más avanzada, muchísimo más llena de verdad, pero a veces se distorsionan algunas cosas. Entonces, yo como lector de la Biblia, yo como persona que quiero aprender, yo necesito ahora ubicarme en las enseñanzas del pueblo mesiánico, las enseñanzas del pueblo hebreo, que tienen mucho conocimiento acerca de su Dios. Es así. Yo tengo que ahora ver qué piensan los mesiánicos judíos para yo aprender de ellos a adorar al Dios correcto. Ellos tienen la palabra de Dios, la cual se les dio hace muchos siglos. Tienen más conocimiento de lo que puede tener cualquier católico, cualquier protestante, cualquier evangélico, cualquier otra religión, cualquier testigo de Jehová. Ellos tienen mayor conocimiento y yo tengo que saberlo, aceptarlo. Entonces yo tengo que aprender de ellos, de los judíos mesiánicos, para llevar también ese conocimiento y aclarar muchas dudas. Entonces, ¿por qué les quiero yo presentar al Dios hebreo? Cuando se manifiesta Dios por primera vez al mundo, se manifiesta desde el Génesis, pero luego tiene unas promesas para ciertas personas. Y vamos que se manifestó a Noé, Noé hace el arca, habló con esas personas Dios directamente, se construye el arca, hubo un desastre natural, viene la salvación y se desliga de allí y viene un linaje por descendencia hasta llegar a Abraham. Vamos a detenernos en Abraham. Abraham, Dios le comienza a dar las promesas que iba a ser de él una nación grande y próspera, de un hombre, Abraham. Luego las promesas recaen sobre Isaac, el hijo de Abraham, y luego sobre Jacob, que luego Dios le cambia el nombre y le pone Israel. La nación actual que tenemos allí con ese nombre viene de el patriarca Jacob, del cual se llama Israel, se llamó, Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, cuando Dios se manifiesta a Moisés, que esto es muy importante, vamos a leerlo, vean cómo se le manifiesta. Vámonos al Éxodo. Nos vamos al Éxodo 3. Y vamos a leer el verso 6, donde dice así. Vean lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 6. Aquí fue cuando se le manifestó Dios a Moisés en el monte por medio de una zarza, una visión, una revelación. Y cuando se termina la conversación, Moisés quiere saber qué es Dios. Acordémonos que Moisés vivía en Egipto con muchos privilegios, como un miembro de la realeza egipcia, fue criado allí porque los que hemos leído la Biblia conocemos lo que ocurrió, el desastre con los niños, querían matar a todos los niños, porque el pueblo de Israel estaba creciendo mucho, los egipcios salen, entonces lanzan a Moisés en una canasta para hacerle corta la historia, y es tomado por una de las mujeres allí de Egipto, una de las princesas, y lo adoptan y se cría en el palacio, pero la característica de Egipto era que eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban al sol llamado Ra, adoraban al cocodrilo como un dios llamado Set, tenían a Horus con cabeza de halcón, tenían infinidad de dioses. Cuando se le manifiesta Dios a Moisés, Moisés dice, oye, pero en Egipto tenemos como 400 dioses. Ahora yo tengo que preguntarle a este Dios que me manda para donde los hebreos, ¿quién es? Tengo que preguntarle quién es. Y deja una característica, ya Moisés sabía quién era, su descendencia como judío, ya conocía su historia. Y cuando Dios le dice, vean lo que le dice. Y añadió, verso 6 del capítulo 3, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando le dice esto, vean lo que hizo Moisés.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, él sabía, cuando le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ya ahí él sabía que Dios se le estaba manifestando. No era Set, no era Horus con cabeza de halcón, era el Dios de los hebreos. Porque ya se conocía la historia del gran creador del mundo. Y los hebreos eran los que tenían esa historia arraigada en su corazón, se transmitía de generación desde la creación. Abraham conocía la historia, Isaac conocía la historia y Jacob transmitió la historia. Y era una historia que sabían que ese era el Dios de los hebreos. Por eso Moisés también conocía esa historia y conocía que Dios era el creador y qué pueblo era el elegido. Y cuando le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, rápido lo identifica y dice, wow, este es el Dios eterno, el Dios creador. Y sintió miedo, porque ya sabía que Dios era el que se le estaba manifestando. El Dios de los hebreos. Entonces, ¿qué quiero yo transmitir con esto? Nos enseñan en las religiones, no, ya Dios no tiene nada que ver con el pueblo, ahora es la iglesia, con el pueblo de Israel, ya no tiene nada que ver, así enseñan muchas iglesias, ya ese es un pueblo aparte, ya Dios se olvidó de ese pueblo. Y resulta que todas las promesas están aquí para ese pueblo. Pablo decía que nosotros, vean lo importante, que nosotros, aquellos que conocen de plantas, se van a identificar con esto, somos un injerto en el pueblo de Israel. Vean lo importante de esto. Yo tengo una plantita acá y voy a tomar en esta plantita esto acá. Imagínense que esta planta es de limón. Es un limón criollo, una especie de limón. Pero luego yo traigo acá otra plantita. Traigo esta plantita. Otra planta diferente, de la misma raza. Esto es stevia y esta es una planta de flor. Pero digamos que esta es una planta de limón. Este es otro tipo de limón. Más grande, más bello, más resistente. ¿Y qué hago yo? Yo corto esta planta que tiene sus raíces, ¿verdad? Es criollo, este es injerto, es de una buena calidad. Yo corto acá y coloco este tipo de limón en este otro tipo de limón, lo injerto y sale esta planta con más fuerza, sale más bonita y simplemente usé el patrón de abajo. Pablo quiere decir que nosotros somos injertados en Israel, en el pueblo santo de Dios. Nosotros, lo que no éramos parte de las promesas de Dios, lo que se conocía como pueblo gentil. Nosotros estábamos totalmente aislados, teníamos nuestros propios dioses, teníamos nuestras propias creencias en la antigüedad, no sabíamos nada. Yo quería saber del Dios verdadero, les voy a hablar antes de Jesús. Si yo quería conocer acerca del Dios creador, yo tenía que ir a Israel a preguntarle a los patriarcas, oye, yo sé que tu Dios abrió el mar rojo, yo sé que tu Dios lo sacó de Egipto, yo sé que tu Dios es el creador del mundo, yo quiero aprender de ese Dios. Y me convertía al judaísmo, me enseñaban acorde a la Torá, las escrituras de los profetas, de Moisés, el Pentateuco, me enseñaban, me circuncidaban y yo era parte de ese pueblo, era la única manera. Claro, bajo una condición más baja que los de sangre pura, según ellos. Tenía una condición mucho más baja, pero ya yo era un extranjero convertido a Dios. Era la única manera de yo ser parte de las promesas de Dios. Vean lo importante de saber eso. Ahora, después de Yeshua, que llega Yeshua, el Mesías, Jesús, como se le conoce, Jesús Cristo, llega y él es el Mesías. Ahora fíjense, el Mesías es una figura netamente judía. O sea, el Mesías no es una figura católica, no lo es. No es una figura cristiana evangélica, no lo es. No es una figura de los protestantes, no lo es. Es una figura mesiánica. El Mesías es una figura para los judíos. Los que esperan, y aún los que no han recibido a Yeshua como el Mesías lo siguen esperando. El Mesías es una figura para los judíos, para el pueblo de Israel. No era una figura para el mundo, era para ellos. Pero Yeshua dice, ¿verdad? En las escrituras dice que yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vean lo importante, de la casa de Israel. Pero también tengo otras ovejas que las voy a traer a este redil. Vean lo importante de conocer eso. También tengo otras ovejas que tengo que buscar. Que somos nosotros los que no somos
no llevamos la sangre judía. ¿Por qué quiero dejar bien claro esto? Porque si el Dios en el que creemos actualmente es el Dios de los hebreos, eso significa que yo tengo que estudiar la palabra de Dios por medio de reconocer quién es el Dios que voy a buscar. Es el Dios de los hebreos, que expandió su salvación al resto del mundo y que nos injertó en el pueblo de Israel. Nosotros somos un injerto y somos parte de las promesas que Dios le hizo a Israel. Comenzamos a adquirir esas promesas porque nos injertamos por medio del Mesías, que es para el pueblo de Israel. Acordémonos de ese pasaje, no recuerdo ahorita dónde está, que es donde la mujer le sale a pedir al Señor un milagro porque su hija está enferma. Y el Señor Yeshua, un judío, esta mujer no era judía, era parte de ese pueblo gentil. El Señor le dice: mujer, no está bien que echemos el pan de los hijos, hablando del pueblo de Israel, y que él era el pan que venía para el pueblo de Israel. No está bien que echemos el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer le dice, vean lo que la mujer le dice: pero Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor lo impacta aquello. Ya el Señor conocía lo que iba a hacer. Ya el Señor en su mente sabía cómo venía esta mujer con fe y que la iba a ayudar. Pero Él deja bien claro y deja que eso se escriba en la palabra de Dios como un mensaje para nosotros. Es un mensaje para que nos llegue y comencemos a meditar en esto. Y Él le dice: no está bien que echemos el pan de los hijos a los perros. La mujer le dice: Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dice: wow, mujer, cuánta fe has tenido. Que pase contigo conforme a tu fe, como tú quieras. Y recibió el milagro. Ya el Señor sabía que Él venía por la salvación del mundo entero. El mundo entero. Aún las palabras proféticas dicen que en la llegada del Mesías, ¿dónde vamos a ir? Todas las naciones, ¿dónde van a ir a converger, a adorar y a llevar ofrendas? ¿Dónde? Al pueblo de Israel, específicamente a la ciudad de Jerusalén. Todas las naciones van a seguir yendo allí a llevar sus ofrendas, a llevar, como quien dice, la búsqueda del Mesías. Van a seguir allí. Nosotros ahora no vamos a tener un Mesías aparte, no, sigue siendo el Mesías judío, el Mesías para el pueblo de Dios santo que es Israel, el pueblo de Judá, la nación entera. Sigue siendo ese Mesías y nosotros vamos a ir allá a presentar cuentas al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Eso indica que si yo adoro, o de repente yo adoro al Dios católico, al Dios cristiano, pero ahora con un conocimiento más fresco digo, ya va, yo tengo que ir ahora conociendo quién es el Dios de Abraham, quién es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, al cual se le dio la ley que hoy tenemos como Biblia. ¿Se la dio a quién? Dios se la dio a quién, a Moisés, para transmitirla al pueblo hebreo, a los judíos, donde estaba escrito acerca del Mesías. Los profetas, todos del pueblo de Israel, judíos. Un mensaje para los judíos, acerca del Mesías que venía para los judíos. Entonces yo tengo que ahora, es que ahora me entero de que yo soy un injerto en el pueblo de Israel. Si yo soy un injerto en el pueblo de Israel, significa que la parte de abajo del injerto, yo debo conocerla. O de repente quizás yo no esté injertado en ninguna parte y yo diga, vale, es que yo no estoy injertado en ninguna parte. A mí me dijeron que no, que recibiera el Dios católico. No estoy injertado en el pueblo de Israel. A mí me enseñaron que yo era cristiano evangélico, pero a mí me dijeron que no, que el pueblo de Israel ya Dios no tenía nada que ver con eso. Y yo no me he dado cuenta que yo no he sido injertado en el pueblo de Israel. Yo no soy parte de las fiestas de Israel. Yo no soy parte ya de las promesas de Israel. Tengo el Dios que me enseñaron, pero no me siento un injerto en el pueblo de Israel. No me siento así. Entonces ahí es donde yo comienzo a adquirir conocimiento de Dios, del Dios hebreo, del Dios creador del mundo, que se manifestó a los hebreos. Y comienzo realmente a sentir que soy un verdadero injerto. Por medio del conocimiento comienzo yo a pegar. Fíjate que en el proceso de un injerto, volviendo a las plantas, eso tarda un proceso de asimilación entre ambos. Vean esto, un proceso de asimilación. Los que han hecho este trabajo saben que eso dura un tiempo hasta que el injerto que le coloco yo arriba a la planta de abajo, que tiene las raíces, comience a asimilar el injerto de arriba hasta que prenden o pegan.
como se dice. Y entonces aquellas dos plantas, esas dos plantas generan fruto. Son dos plantas diferentes unidas y generan un gran fruto hermoso. Vean lo importante de saber eso. ¿Por qué la iglesia no está dando fruto con la nación de Israel? ¿Ah? Debemos hacer un énfasis ahí. ¿Por qué Israel, el pueblo de Dios y la iglesia no están dando frutos de salvación para el resto de las naciones? Porque debería ser así. Debería ser un solo pueblo. Israel, la nación de los hebreos, con la iglesia gentil alrededor del mundo, que ya no es gentil, sino parte de las promesas de Israel, deberíamos estar creando algo grandioso alrededor del mundo. El reino de Dios debería estar brotando como manantiales de vida. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque simplemente la iglesia no conoce que el Dios que adoramos o que creemos que es el Dios verdadero no existe. O nos los han enseñado mal. Y no sabemos qué adoramos. Por eso Jesús le dijo a la mujer, tú no sabes lo que adoras. Pero nosotros sí sabemos a quién adoramos. Es necesario que yo conozca cómo adoran los judíos, aprender de ellos y aprender de la Torá, de la Biblia. Y luego ya sé que soy un injerto con el pueblo de Israel y comienzo a adorar verdaderamente al Dios creador del cielo, de la tierra, que se manifestó a los hebreos. No es el Dios católico, no es el Dios evangélico, no es el Dios protestante, no es el Dios de los testigos de Jehová, no. Definitivamente no. Debemos conocer la historia que nos lleva realmente hacia el Padre eterno. Debemos unirnos realmente en un mismo espíritu con el Dios eterno. Debemos conocer quién es el Dios verdadero y santo. Es la única manera de adquirir la salvación. Entender, orar por Israel porque son parte de nuestro cuerpo. El pueblo de Israel, el pueblo judío es parte de nosotros. Ellos son parte de nosotros y nosotros de ellos. Debemos entenderlo, comprenderlo y asimilarlo. Este es el mensaje que les traigo. Podemos seguir estudiando la Biblia a fondo, y nos vamos a ir dando cuenta de que esa es la realidad. A medida que estudiamos nos damos cuenta que esa es la realidad. No hay otra. Y debemos asimilarla. Y cuando yo asimilo, comienzo a pegar. Ahí es donde el injerto comienza a pegar. Es donde el injerto comienza a fusionarse con la planta, que es Israel, la principal planta, la que tiene las raíces y nosotros arriba, unidos. Y es allí cuando yo comienzo a asimilar esto, que soy parte del pueblo de Israel, que soy parte de las promesas de Dios por medio del Mesías judío, comienzo a pegar. Comienzo a echar hojas. Comienzo a crecer unido al pueblo de Israel, unidos a la planta principal. La paz, la bendición de Yahweh Dios y del Mesías Yahshua sea con todos. Te habló tu hermano Lenín Guzmán. Y esto no lo digo yo, sino para que comiencen, aquellos que me ven, comiencen a estudiar la Biblia. Comiencen a estudiar a los pastores que están allí predicando. Si incluso puedes oír hasta un cura católico, a escucharlo, a ver qué dice. Y luego comienzas a estudiar la Biblia, a analizar al pueblo mesiánico, los que creen en el Mesías. Incluso puedes escuchar las prédicas de aquellos que aún no, los judíos que no creen en el Mesías. Puedes escucharlos también, a ver qué... Y te vas a ir dando cuenta por ti mismo, vas a ir sacando tus propias conclusiones y el conocimiento va a llegar a tu mente, la revelación de Dios va a llegar a tu mente y te va a abrazar. Y vas a sentir una paz porque vas a sentir que eres ya parte de las promesas del Dios eterno. Yo, como pastor evangélico, gloria al Señor, así me formé en una iglesia. Fui católico antes de conocer el evangelio de Cristo, luego me convertí al cristianismo. Y comencé a estudiar la Biblia y di, el Señor Jesús, así le llamaba yo. El Señor Jesús es el Cristo, el Mesías. Y luego comencé a estudiar cada vez más la Biblia, comencé a adquirir más y más conocimiento. Comencé a estudiar otros libros, los libros apócrifos, los libros judíos. Comencé a estudiar todo esto para conseguir la verdad y luego comencé a rellenar espacios y a saber quién era mi Dios. Comencé a escuchar a los judíos cristianos o los judíos mesiánicos. Comencé a escucharlos hablar acerca del Mesías, a interpretar las escrituras, a interpretar incluso sus letras en el idioma hebreo. Y el conocimiento comienza a hacerse completo, macizo, sólido. Y entonces tú dices, mira lo que me faltaba. Mira todo lo que me faltaba crecer. Es necesario crecer porque es la salvación de nuestra alma. Queremos que nuestra alma sea salva. Necesitamos el conocimiento de la salvación que está en el Mesías Yeshua, en el pueblo, la historia, el conocimiento. Paz y bendiciones para todos.
Que el gran y todopoderoso Yahweh Dios les guíe y el Mesías les transforme. Paz y bendiciones para todos. Le habló su hermano en Cristo el Mesías. Saludos. Y bueno, deja un like, un comentario y suscríbete al canal para que me apoyes. Paz y bendiciones para todos.